Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intangible, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una emisión más de Artefacto. Les recuerdo mi nombre, soy Adriana Pantoja. Y bueno, pues quiero recordarles, por favor, nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Es Artefacto, búsquenos por ahí para estar en comunicación con ustedes. Les recuerdo también que pueden sintonizarnos tanto por el Canal 7 como por FM y AM, en FM el 96.3 y en AM el 630, y además en el sitio de internet www.c7jalisco.com. Ahí estamos entonces. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema de sumo interés, además, digamos, de lo que se trata generalmente el programa Industrias Culturales y Creativas, pues muy a tono con lo que tenemos el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro. Vamos a hablar de los retos y los desafíos de las editoriales independientes, y para ello tendremos en un primer segmento a 3 estupendos invitados de distintos países, desde luego alguien del contexto local mexicano y también de otros países de América. Quisiera pasar entonces a presentarles a las personas que estarán el día de hoy con nosotros. Luis Armenta Malpica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Luis, pues él es el director de Mantis Editores, una editorial que tiene ya 18 años, comentábamos hace rato que ya pues está en la mayoría de edad esta editorial independiente. Luis, además de estar encabezando este proyecto, pues también es poeta y pues tiene una larga trayectoria como creador en ese sentido. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. También quiero presentarles ahora a Bernard Possier. Él es poeta también y es el director literario de una editorial de Quebec, Écrit de Force. Esa es la editorial. Él nos visita desde el norte de América para estar aquí con nosotros hoy y platicarnos su experiencia. Muchas gracias, Bernard. Gracias a ti. Y bueno, pues tenemos también a Felipe García Quintero, director de Gamar Ediciones de Colombia. Es una editorial muy joven, de 3 años, desde 2012, que está pues ya con las puertas abiertas, publicando títulos. Bienvenido. Gracias, Adriana, por la invitación. Y sí, soy el Benjamín de las editores, con muchas ganas de aprender. Pues encantada de tenerte aquí. En un momento más estaremos conversando sobre cada uno de sus proyectos particulares, pero yo lo que quisiera pedirles es que pudiéramos hacer u ofrecer una primera definición de lo que es una editorial independiente. Esto es importante porque habría que preguntarnos, ¿es una editorial independiente de qué, de quién, qué características tienen? Y bueno, habrá que ver también si estas características se comparten o no, pues en cada uno de los países de los que ustedes vienen. Luis, si gustas empezar. Bueno, yo tengo reservas con la palabra. No sé si es internacional el término de independiente. En México se acostumbra bastante, de unos años a la fecha, por una mejor definición. Pertenezco a una alianza de editoriales mexicanas independientes, y cuando decidimos por mayoría que se denominara así, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Simplemente queríamos distanciarnos un poco del término de una editorial muy grande, o en esos tiempos que se decía una editorial comercial, pero realmente yo prefiero el término una editorial pequeña, una industria pequeña, porque el libro es una industria como tal, pero el fin, digamos, no sigue las cuestiones de mercado inmediato. En nuestro caso, yo soy un editor especializado en poesía, entonces mucho menos estoy en el mundo de los grandes negocios de la narrativa, de la novela sobre todo. No abordo el cuento, no abordo el ensayo, no abordo el teatro. Entonces prefiero este término, una editorial pequeña que se dedica a la poesía desde hace 18 años. Muchas gracias. Bueno, me faltó comentar que los 3 se dedican a publicar precisamente poesía, y eso también es un elemento importante. Pues Bernard, ¿nos ayudarías a
abundar en esto que ya comentaba Luis. En Quebec no se dice mucho independiente. La independencia es otra cosa política en Quebec mucho, pero la independencia de los editoriales es muy importante y para mí y para nosotros es solamente la posibilidad de publicar solamente lo que necesitamos, lo que queremos. Y es posible, tenemos dinero del gobierno de Quebec y del gobierno de Canadá, pero sin intervención sobre el contenido de las publicaciones. Muy bien, muchas gracias. Felipe, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo comprendo un poco o he construido un poco la definición de la editorial independiente como aquel espacio de comunicación editorial que tiene autonomía y que gracias a ella, como Bernard ha señalado y Luis, puede publicar y construir un catálogo de preferencias, de gustos selectivo, desde sus propios criterios. Más en Colombia las editoriales independientes que vienen emergiendo, vienen consolidándose y organizándose, que es algo que requiere bastante apoyo y una red de solidaridad mutua, es para enfrentar básicamente la condición como despósitos frente al mercado transnacional del libro. A diferencia de algunos otros contextos, en Colombia no hay un apoyo muy decidido, no hay una política editorial muy decidida hacia las editoriales independientes, aunque se empieza a abrir un camino y creo que la perspectiva empieza a cambiar. Muy bien. En ese sentido, creo que podríamos acordar que una editorial independiente, que es como le solemos llamar por acá, tiene como principal característica la autonomía y un tamaño pequeño, es decir, no es una gran editorial en términos de producción, o más bien de cantidad, ¿no?, de libros producidos. Y bueno, en ese sentido, ¿qué avatares se enfrenta una pequeña editorial con respecto a pues estas editoriales de otro tamaño que tienen otras posibilidades económicas? Y me gustaría que me respondieran esto situándose desde sus contextos, porque creo que esto es muy importante, ¿no? No es lo mismo el mercado del libro en México que pues en Colombia o que en Canadá. No es lo mismo el mercado del libro en lengua hispana, como tampoco lo es en francés. Entonces, bueno, creo que hay retos diferenciados y me gustaría que pudiéramos abundar un poco en eso, por favor. Luis, si gustas empezar. O también el término del mercado es un tanto confuso. Podríamos decir que ERA, por ejemplo, es una editorial independiente, pero no es una editorial pequeña. El caso de Sexto Piso, que ha crecido a pasos agigantados, Almadía, que va siguiendo estos pasos, y otros que se mantienen de una forma mucho más emergente, incluso subterránea, y todos nos llamaríamos independientes o pequeños, ¿no? Desde ahí hay una diferencia en el mercado. La principal en México me parece la distribución. Es mucho más fácil para los grupos de negocios, conglomerados, este tipo de distribución nacional o internacional, que casi siempre son por alianzas con España, el caso de editoriales sobre todo españolas, pero también hay casos de mexicanas, que nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de acercarnos a esos volúmenes de venta o de manejo de mercado. Se ha vuelto más democrático el mercado por internet, por las redes. Ya todos podemos vender vía internet, por nuestras páginas, por medio de pagos y transferencias, depósitos, PayPal, en fin. Esto creo que ha democratizado bastante en las últimas fechas, pero hasta hace unos años la diferencia principal, creo yo, era la distribución. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué nos podrías contar de tu caso? Creo que a partir del momento y del facto que publicamos poesía, o a veces como nosotros solamente poesía, es como un mundo paralelo, es otra cosa en el mundo y también en el mundo del libro. Y muchas veces vamos a hacer las cosas de manera diferente de los grandes editoriales, porque el mercado no es el mismo, el público no es el mismo, el producto también, y muchas veces tenemos muchas ideas que los otros no utilizan mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos como 200 libros que son bilingües español y francés, y en Quebec no hay otro libro bilingüe español y francés, otro género que poesía, y es como una manera de
utilizar otros públicos, porque en Quebec somos 8,5 millones. Imagínate, para leer la poesía es como 300 a 500. Si es necesario vender más, debemos vender en Francia, a México o otros países. Muy bien, y en el caso de Colombia, Felipe, y de su caso en particular, Sí, desde luego. mira, compartimos, digamos, como que el cuello de botella es la distribución y la comercialización. Las redes o los distribuidores que realizan este trabajo, todos sabemos, tienen que cobrar un porcentaje alto, y para que el libro no llegue al público en un precio inaccesible, pues siempre el editor tiene que estar un poco en condiciones de poder negociar eso. Miraba esa dificultad en el sentido en que sigue siendo un asunto de política general. Lo mismo creo que le ocurre a las editoriales universitarias, para el caso de los libros que publican investigación, asuntos académicos. Siempre el público es un poco más reducido frente a eso. Y las grandes distribuidoras un poco tienen reservas frente a los escritores que no tienen un reconocimiento social, y también ha habido como una cierta restricción frente a la distribución comercial en librerías. No obstante, se han explorado otros caminos, y en Colombia hay ahora una asociación de librerías independientes, digamos, que no entran en el circuito de las transnacionales, sino que suman catálogos apoyándose en editoriales independientes. Y ha habido una buena recepción, porque en este momento, hace 2 o 3 años, el Ministerio de Cultura de Colombia ha apoyado una serie de ferias itinerantes por algunas ciudades intermedias del país, que ha hecho posible llevar estos catálogos y estos autores a unos públicos distintos que las grandes ciudades, digamos, no tienen en cuenta. Ok, en ese sentido, digamos, para abundar un poquito más sobre la situación en la que se insertan sus proyectos y la aportación, que creo que eso que es también muy importante señalarlo, la aportación que hacen proyectos como los de ustedes en términos de diversidad cultural, y en este caso, bueno, pues literaria, perspectivas de mundo, etcétera. ¿Cuál dirían ustedes que es la principal aportación de una editorial independiente en su contexto, en cada uno de los contextos en los que ustedes se desarrollan? No sé si puedes empezar otra vez tú, Felipe. Sí, claro. Perdón, Luis. Me parece que son varias aportaciones las que podemos hacer los independientes o los pequeños, que nos abocamos a un mercado que no es el de los grandes bestsellers, que no es el de las figuras literarias, que no es de las estrellas. Y esto lo vivimos acá en Phil de una manera muy tajante. Los medios, la atención de la gente, del público, está con las grandes estrellas, que no me parece mal, ¿no? Es una feria, es un festival de las letras y tiene sus grandes nombres. Nosotros estamos en otros niveles mucho más, yo no diría humildes, ¿no? Sino en un estrato diferente, con esas voces que van surgiendo, con voces que tienen cierta trayectoria o mucha calidad, pero que no son los que están en el candelero, que no están en las primeras figuras. Entonces, los independientes, los pequeños, miramos hacia allá. Pero también hacemos alianzas como la que tenemos con Écrit de Forge, que es desde el 99, que ha funcionado bastante bien. Tenemos publicados alrededor 60 quizá autores en ediciones bilingües. Entonces nos traemos autores importantes y nuevos del Quebec, los traducimos y los publicamos en México, y ellos hacen en reciprocidad lo mismo con autores mexicanos, y en algunos casos con autores de otros países que van a pasar por el filtro de una editorial, que será nuestro caso. Entonces, esto también es una aportación. De otra manera no vendrían las editoriales de Quebec, no con estos nombres que nosotros traemos, si no fuera por una alianza como la que tenemos con Écrit de Forge. Muy bien, nos vamos a una primera pausa y volvemos con este tema de las aportaciones de las editoriales independientes o pequeñas. No dejen de sintonizarnos. Regresamos entonces en unos momentos más. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, búsquenos por Artefacto. Estamos aquí con un par de publicaciones que nos han traído nuestros invitados y queremos ofrecérselas, así que escríbanos por favor que están interesados, y bueno, volvemos.